Jesús. Aleluya. Quiero hacerles una pregunta basado en una reflexión que Dios me recordó hoy. De hecho me lo está recordando en este momento. Y esto tiene que ver con esta situación en este momento. Ustedes se preguntarán por qué hoy no hubo instrumentos musicales. Bueno, hay cosas que serían largas de explicar y que obviamente muchos de ustedes no entenderían o no comprenderían o no las discernirían o simplemente no las aceptarían, pero esto es por causa y razón de que hoy lo que se enseña en los altares no tiene nada que ver con lo que Dios realmente hace y como lo hace en la vida de sus hijos. Hoy se habla solo de sanidad, de prosperidad, de bienestar. Se habla y se enseña en los altares acerca de que Dios es, dicen así, Dios es un Dios, fíjese bien, hasta su forma de expresarlo. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que no castiga, Dios es un Dios que tiene a todos sus hijos en la prosperidad, en el bienestar, sanos, prósperos, porque dice por ahí un impío que si Dios es nuestro Padre, entonces, y si Dios se llama Jehová, fíjese bien hasta dónde han llegado esos herejes y cuánta gente hoy lo sigue. Dicen si nuestro Padre se llama Jehová, entonces nosotros somos Jehovás, pero juniors, fíjese bien cómo razonan y de esta manera hacen y provocan que el nombre de Dios, que la palabra de Dios sea vituperada, sea blasfemada. Pero hoy el Señor quiere decirte algo. Hoy no se está preparando al pueblo para lo que viene. No se está enseñando al pueblo a que para servirle a Dios cuesta, ganar a Cristo es perderlo todo. ¿Me explico? Hace unos momentos compartía con el hermano Leo una palabra respecto a Santiago. Santiago, cuando nos dice que acerca de las pruebas, acerca de la paciencia, quiero leérselas, permítanme encontrarla. Déjenme ver, es Santiago. Dice así. Y con esto quiero dar una breve explicación. Dice: amados hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas ¿qué? ¿En diversas qué? Pruebas. Tengan por sumo gozo, sumo gozo. ¿Qué podemos entender por la palabra sumo? Sumo, pues máximo. Máximo, algo, lo que ya está hasta arriba. Ajá, que ya está al tope. Ya. Exacto, sumo gozo, un gran gozo, lo máximo de gozo. Puede decirse el éxtasis, ¿no? Extasiarse.
Exacto, esa es una palabra que expresa un poco más todavía. Dice, hermanos míos, tengan ¿por qué? Por sumo gozo. Si lo traducimos de la manera como con esa palabra que nuestro hermano Elliot usó, extasíense, que su gozo los lleve a un éxtasis. Y escuche bien lo que hoy escuchará. Escucha. Si tienes oídos para oír, oye. ¿Sabías que la voluntad de Dios es que disfrutes lo que Él hace contigo? Hermano Elliot, ¿sabías eso? Sí. Hermano Leo, ¿sabías eso? Que la voluntad de Dios es que tú disfrutes. Y sé que esto que estás escuchando en este momento, a muchos no les gustará, no estarán de acuerdo. Pero así es. Está escrito. Está escrito. Sabes que debes disfrutar, debes extasiarte con lo que Dios hace contigo, te parezca bueno o te parezca malo. Job lo dijo, que no solamente en lo bueno darle la honra y la gloria, sino en lo malo, y eso habla de darle honra y gloria, alabarlo, Sí. sentirte... Recibiremos de Dios solo lo bueno, sí, y lo malo no. Sí, eso habla de que debes de estar honrando lo bueno y en lo malo. En el pueblo de Dios hay muchos y hay muchas, bueno, lo diré como almas, porque con eso de la diversidad de género que ya muchos ministros usan, ellos y ellas, y hay ministros que usan el otro, ¿cómo se llama? El indefinido. No me acuerdo. ¿Ella? Ajá. ¿El ella? ¿Sí, verdad? Ellos, ellas y ellas. Para definir que ni son hombres ni son mujeres. Y déjenme decirles que hay mucho ministro que ya usa eso. Pero para Dios dice, ¿somos qué? Almas. Bueno, y como la palabra alma es, su consonancia es femenina, pues usaremos la palabra alma. Que para Dios nada tiene que ver con que si eres hombre o eres mujer. ¿Estamos de acuerdo? En el pueblo de Dios hay muchas almas que no aceptan eso, que no han entendido que hay cosas que para nosotros nos parecen buenas, pero para Dios ¿qué? No lo son. Y hay cosas que a nosotros nos parecen malas, pero para Dios no lo son. Por razón y causa de que nosotros no conocemos nuestro futuro, pero Dios sí conoce nuestro futuro. ¿Por qué les digo esto? Dice la Escritura, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Se alcanza a ver allí, hermano Elio? Sí, bueno, me alcanza. A ver, ¿se lee? Díganme dónde se lee. Un poquito más abajo y más cerca. ¿Un poco más abajo? Más cerca. Más acá. ¿Sí está bien? ¿Alcanzan a leer eso? ¿Sí? Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que ha preguntado, ¿quién sabe qué versión de Biblia usa ese hermano? ¿Cierto, hermano Elliot? Yo sonrío cuando me dijeron eso, porque digo, ¿hasta qué grado llega la ignorancia de la gente? ¿Hasta qué grado están tan embobados con lo que sus ministros les enseñan? Porque hoy el pueblo de Dios no se le está enseñando, oye bien, escucha, ni se le está preparando conforme a la voluntad de Dios. Dios dice, quiero que disfruten
lo que yo hago con ustedes. Y esto no nos convierte en personas masoquistas, es decir, que si Dios nos tiene en lucha y en prueba, disfrutemos el dolor. Déjame decirte algo, el Señor Jesús disfrutó lo que hizo. Sí, porque lo hizo con amor. Porque lo hizo con amor. Lo hizo por amor. Y lo hizo por amor. ¿Y lo hizo qué? En amor también. En amor, y lo hizo por sus almas. Lo Sí. hizo por ti y lo hizo por mí. Él estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Él estaba disfrutando el sufrimiento y el dolor. Pero no es un disfrute como tú lo estás imaginando. Es algo que tiene que ver con la esencia y la sensibilidad de Dios, que tiene que ver con el pensar y el sentir del gran yo soy. ¿Escuchas? ¿Estás discerniendo lo que estoy diciendo? Tiene que ver con eso. Porque qué gran privilegio cuando Dios se ocupa de ti. Porque eso significa que tú le importas a Dios. Para Dios eres importante. Por eso es que Dios te tiene en la condición que te tiene. Porque aquí está escrito, dice así: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas ¿qué? Pruebas. Tengan por sumo gozo, disfruten, gócense. Porque ¿qué significa la palabra gozo? Sino disfrute. Disfrutar, gozar, alegrarse. Cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Dios nos prueba. Dios prueba la fe o el fe o nuestra fe, como decimos normalmente, prueba nuestra fe. La semana anterior hablamos acerca de no solo tener fe, sino tener el fe. Y lo que Dios hace con nosotros tiene un propósito, tiene un fin. Y dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando habla de Job, dice que la paciencia de Job era grande. ¿Cierto? Job fue un hombre paciente. Un hombre que esperó. El salmista dijo que aunque tu respuesta tardare, en ti seguiré esperando. Y dijo más, espera en él. ¿Y él qué? Hará. Espera en él y él hará. Dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. ¿Sabías que la paciencia solamente viene, es algo que aprendemos, es algo que Dios incrusta en nosotros cuando Dios nos somete a prueba? Cuando la lucha y la prueba vienen a nuestra vida. Es cuando Dios nos enseña que a través de la paciencia, a través de la lucha, a través de la prueba, nosotros podemos alcanzar la perfección espiritual. La gente hoy, los creyentes de ahora, no quieren sufrir, no quieren llorar, no quieren pagar el precio. Por eso la gente hoy busca que les acaricien la orejita. La gente de hoy busca lugares en donde solo se habla de prosperidad y de bienestar. Pero quiero decirte algo, que si tú no estás preparado para cuando venga la tribulación, para que cuando venga la lucha, la prueba a tu vida, serás como los israelitas en el desierto, tu ánimo decaerá.
tu ánimo decaerá y quedarás postrado en el camino. Muchos se quedan postrados en el camino porque no saben lo que les está sucediendo y dicen, es que desde que conozco de Dios me va peor, me va mal. No es eso. Es que Dios te está sometiendo a prueba porque Dios te quiere llevar ¿a qué? A la perfección espiritual. El maestro dice que fue perfeccionado ¿a través de qué, hermano Elliot? A través del sufrimiento. A través del sufrimiento. El Señor fue perfeccionado. Él alcanzó la perfección a través del sufrimiento. ¿Por qué les digo todo esto? Porque estamos en lucha, estamos en prueba, pero hoy tuvimos una breve plática hace un momento antes de iniciar la reunión y le dije a la tribu, ¿recuerdan cuando Dios nos dijo esto y esto y esto? Sí, bien, es tiempo de demostrarlo. ¿Cierto, hermano Elio? Es tiempo de demostrarlo. Es tiempo de demostrar que no necesitamos un instrumento. No necesitamos una guitarra, un bajo, un teclado, una batería. No necesitamos eso para alabar a Dios. Tenemos gargantas. Tenemos manos, tenemos pies. Tenemos ojos, oídos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un corazón grande para Dios, para alabarlo. A veces tenemos que ser como los payasitos. El trabajo de un payaso, ¿cuál es, hermano Elio? Si me lo puedes explicar. Hacer reír a la gente, esa es su profesión. Hacer ese es su trabajo, ¿no? Que la gente sonría, aunque ellos por dentro en su vida personal o en ese momento estén pasando algo difícil o la situación, por dentro estén tronados, despedazados, heridos o sentimentalmente estén caídos, pero ellos tienen que trabajar. La función. Su función tiene que continuar. La función tiene que continuar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos. Estamos aquí para decirle a la gente, tu Dios reina, tu Dios está contigo. Que no importa lo que estés pasando en este momento, no importa cómo sea tu lucha, tu prueba, no importa que si estás enfermo, que si no has comido, que si tienes necesidad. Quiero decirte, Dios quiere decirte hoy que Dios está allí contigo. Dios está allí contigo. Él nunca te ha dejado, jamás te ha desamparado. Tú eres el que se ha olvidado de Él. Tú eres quien duda, quien cuestiona. Tú eres en quien habita la incredulidad. Pero Dios nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Hasta aquí y hasta hoy Dios te ha ayudado. A veces nos ponemos limitantes. A veces ponemos límites nosotros. ¿Cuánta gente está esperando un pretexto para no alabar a Dios, para no ir a la reunión, para no congregarse, para no levantar las manos al cielo, para no cerrar sus ojos, para no postrarse de rodillas? Porque el piso está sucio. Porque me voy a lastimar mi rodilla. Porque qué tontería eso de levantar las manos. Qué tontería es eso de ponerse a llorar. Qué tontería, qué tontos se ven esos. Qué ridículos. Déjame decirte que no. Quiero decirte que ahora es cuando toma sentido lo que dijo nuestro maestro, que Dios busca adoradores verdaderos, ¿qué? Verdaderos adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Gran parte del problema que tenían los hebreos cuando estaban en el pueblo de Egipto, después de 430 años de esclavitud, escucha, 430 años de esclavitud, entraron 70 personas y después de 430 años Israel se multiplicó como las estrellas del cielo, dice la Escritura. El faraón que los recibió, que los acogió, a José y a su descendencia, a Israel y a su descendencia. Israel me refiero al padre de José. Fue un faraón que amó a Dios también, pero dice la Escritura que murió y entró a reinar un faraón en ese entonces, después de 430 años, dice, que oprimió al pueblo porque ese faraón no conocía a Dios y no lo temía. El que entró después del que recibió a Israel. Israel vivió, el pueblo, 430 años en esclavitud. Pero ese pueblo con el tiempo se olvidó de Dios. Con el tiempo se olvidó de aquel que los introdujo a una tierra que fluía leche y miel. Por eso Dios los entregó ¿a qué? A opresión. El problema del pueblo de Israel es que después de estar cómodos, después de tenerlo todo de parte de Dios, se olvidaron de su Dios. Durante esos años de opresión, el pueblo clamó a Dios. Suplicó a Dios, Señor, libéranos. Pero tuvieron que pasar 430 años para que Dios levantara a un caudillo, a un salvador, que los libertara de la esclavitud de Egipto. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que el pueblo solamente quería ser libertado del pueblo de Egipto. Solamente quería que Dios lo liberara de la esclavitud. Pero el pueblo no estaba dispuesto a pagar el precio. Es por esa razón que cuando Dios envió a Moisés, y esto tiene que ver con el tema que estamos tratando, y quiero decirles que el tema se llama Pidiendo carne. La semana anterior omití el detalle, decirles cómo se llama el tema, pero ahí en los videos se ve, está escrito Pidiendo carne. El pueblo hebreo, cuando Dios envió a Moisés para sacarlo de la esclavitud, lo primero que ellos mostraron fue, ¿qué? Incredulidad. Fue por esa causa que Dios le dio el nombre, le dio su nombre a Moisés. Y si recuerdan, su nombre es, ¿qué? Él. ¿Su nombre es qué? ¿Recuerdan cómo alaba la creación a Dios? ¿Recuerdan? Sí. Para aquellos que han estado viendo las enseñanzas y oyendo, ¿saben de qué hablo?
es el nombre que ahora conocemos como ¿qué? Jehová, Yahvé, Yahweh, Yahvá, Yah. Bueno. ¿Por qué era necesario que Moisés se identificara con el pueblo para que el pueblo creyera? Obviamente estamos hablando de que había antecedentes de que mucha gente quizá vivía todavía de las que conocieron cuando Moisés salió de Egipto perseguido por el faraón. ¿Recuerdan eso? Que él salió de Egipto porque mató a un egipcio por defender a un hebreo, que este egipcio lo estaba maltratando. Obviamente muchos sabían de Moisés, sabían que Moisés era un hombre de Dios, y a través de esto Dios usó a Moisés para convencer al pueblo de que Dios lo había enviado, de que él iba en su nombre para libertarlos. Pero ¿sabe cuál era el problema de este pueblo? Que no querían pagar el precio. Hay un tipo y figura allí, y esto tiene que ver con la labor que Dios hizo en el pueblo de Egipto, pero también lo hizo con su pueblo. Porque cuánta gente hoy en su pueblo, como en la antigüedad, o cuánta gente allá en el pueblo, en aquel entonces como ahora, no creen lo que se dice de Dios, no creen lo que Dios habla, no creen lo que Dios dice. Cuando se habla, y hace un tiempo yo estaba reflexionando y meditando y conversando con papá, y le dije: Señor, es que hay cosas que no entiendo, como siempre, es una palabra, es una frase que yo siempre ya tengo y se la digo a Dios: Señor, es que hay muchas cosas que yo no entiendo y jamás entenderé. Y una de ellas es referente a las plagas. Hay mucha gente que hoy pregona y dice que no pasaremos la tribulación. Y dicen: tú no creas aquellos predicadores que dicen que estaremos aquí cuando venga la tribulación. Bueno, la Escritura dice que sí. La iglesia, el pueblo de Dios estará aquí cuando venga la tribulación, ¿cierto, hermano Elliot? Sí. Porque entre tantos pasajes dice la Escritura que por causa de la maldad, por causa de la persecución, dice el maestro, el amor de muchos se enfriará, dice, y se entregarán a la muerte unos a otros se entregarán a la muerte por causa de la maldad y por causa de que el amor de muchos se enfriará. Y dice Pablo le dijo a los tesalonicenses que la apostasía no vendrá, es decir, la apostasía del pueblo de Dios, sin que antes se manifieste ¿quién? El anticristo, el inicuo, el adversario, el cual se levantará contra Dios, diciéndose que es Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndole creer a la gente que Él es Dios. Tiene que manifestarse el anticristo. Y el anticristo se levantará contra todo lo que se llame Dios, contra todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entonces, ¿que pasaremos la tribulación? Sí la pasaremos. ¿Estaremos aquí muchos? ¿O estarán aquí muchos? El pueblo de Dios cuando el anticristo venga. Inclusive hay un pasaje, ¿sí?, donde dice que peleará con los santos y los vencerá. Y los vencerá, y está en Apocalipsis. Quiere decir que sí habrá tribulación. Sí habrá tribulación. Sí la habrá. Y respecto a esa situación le dije a Dios: Señor, creo que sí pasaremos la tribulación, toda tu palabra habla de ello. Pero hay cosas que necesitan explicación, Señor. Tú me has enseñado que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y me dijo algo importante. Me dijo así: ¿recuerdas las plagas que mandé a Egipto por causa de la dureza del corazón de Faraón? Sí, Señor. ¿Mi pueblo dónde estaba cuando llegaron esas plagas contra Egipto?
¿Dónde estaba mi pueblo? Hermano Elio, ¿dónde estaba el pueblo de Dios cuando las plagas en Egipto? No, pues no sé. El pueblo estaba ahí en medio de Egipto, porque todavía no salía de Egipto. ¿Están entendiendo a qué me refiero? ¿Quiénes sufrieron las plagas? ¿Solo Egipto? No, el pueblo también. El pueblo también sufrió las plagas. De una o de otra manera, el pueblo de Dios sufrió las mismas plagas que Dios envió contra Egipto. Porque no dice la Escritura, en ningún momento menciona o insinúa o sugiere que el pueblo de Dios fue liberado de esas plagas. Cuando Dios envió las plagas a Egipto, el pueblo de hebreo estaba en medio de Egipto. Y eso es tipo y figura de lo que será la tribulación. Me dijo, así como en aquel entonces mi pueblo también sufrió las plagas, también mi pueblo sufrirá antes de que yo venga para levantar a mi iglesia. Entiendo, Señor. Para aquellos que no creen, para aquellos que no acepten, pues es su problema. Sigan pensando, sigan creyendo que no habrá tribulación, que no habrá angustia. Desgraciadamente hoy el pueblo, el que se dicen cristianos hoy, los evangélicos, los que se dicen hijos de Dios hoy, no están dispuestos a pagar el precio, y es por causa de que no están siendo enseñados de que habrá prueba, habrá tribulación, habrá angustia, habrá persecución, habrá sangre. Hace tiempo, hace años, recuerdo que estábamos en una reunión y Dios empezó a hablar, y de pronto dijo, hay algunos de ustedes, de los que están aquí en este lugar, que van a sufrir por mí. Y algunos de ustedes, dijo, tendrán que dar su sangre por mí. No sé, es una palabra que hasta hoy no se ha cumplido, o yo creo que no se ha cumplido, pero de que se cumplirá, se cumplirá. Hay muchos que tendrán que dar su sangre por causa del Señor, y quizá uno de ellos serás tú, pero por causa del Señor. Pero si tú estás enseñado en la prosperidad, en el bienestar, en la salud, pues déjame decirte que difícilmente te sostendrás cuando venga la lucha y venga la prueba. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando Dios, por mano de Moisés, lo sacó de Egipto. Ellos querían ser libertados, oye bien, de la esclavitud, pero ellos no estaban dispuestos a pagar el precio. Por eso, en cuanto salieron de Egipto, dice que vino la muerte para los primogénitos de todo Egipto. Escucha, vino la muerte, y Dios le ordenó al pueblo que sacrificaran, y que con la sangre y con hisopos, ¿qué hicieran? Se encerraran en sus casas, ¿y qué? Y marcaran los marcos de sus puertas, para que cuando llegara el vengador de la sangre, dice la Escritura, que algún día Dios nos enseñará y explicará qué significa el vengador de la sangre, o el ángel de la muerte, que hay muchas cosas que ustedes no saben, porque no se las han enseñado, porque no se las han explicado, porque sus líderes son tan ignorantes o peor que ustedes. Pero dice que cuando el ángel de la muerte llegara y viera la sangre en las puertas de las casas, pasaría de largo, no mataría a nadie allí. Cuando llegó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos, el mismo pueblo egipcio le rogó al faraón, ¿sabes qué? Ya déjalos ir. Entre ellos
murieron tal vez primogénitos de otros que no eran egipcios, pero que tampoco eran del pueblo de Israel. Quizá podría pensar que entre los de Israel y esto allí está en la escritura, para aquellos que piensan que la sangre de los hebreos es totalmente limpia, pura. Déjenme decirles que no. La sangre de Israel es una mezcla de naciones, y eso lo veremos más adelante. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de no sé, horas o días, los egipcios reaccionaron y dijeron: ¿pero qué hicimos? Hermano Elliot, ¿qué hicimos? Al dejar ir a este pueblo de esclavos, ¿ahora qué haremos nosotros? ¿Quién trabajará por nosotros? ¿Saben qué? Vamos a perseguirlos y los regresamos. Y corrieron. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel cuando se dieron cuenta que el faraón iba persiguiéndolos? Dice que tuvieron ¿qué? Miedo. Tuvieron miedo. Y estoy tomando y haciendo un resumen de todo esto porque lo que tiene que ver con la pregunta acerca de por qué los hebreos, los israelitas, pidieron carne en el desierto si llevaban a sus animales. De ahí viene toda una historia en la cual Dios le dijo a Moisés: golpea el mar, golpéalo, dijo. ¿Y el mar qué? Se abrirá. Golpéalo. Y escucha, esta palabra es muy importante. ¿Qué? Golpea. Toca. Toca. Hermano Elliot, permíteme tu bastón. A ver. Moisés llevaba una vara, la famosa vara de Moisés. Dios le dijo a Moisés: toca, golpea. El mar, ¿se escuchas? Y el mar se abrió. Hermano Casani, estoy llevando a una reflexión para dar respuesta a esa pregunta que tú hiciste. Porque ese detallito es importante. Golpea. Toca. Dice que Moisés golpeó el mar o tocó el agua y el mar se abrió. El pueblo pudo pasar. Pero vemos desde que sucedió ese otro milagro de que el mar se abrió. Después de que el pueblo vio de manera sobrenatural esas plagas que Dios envió a Egipto por mano de Moisés, el pueblo seguía ¿en qué? En incredulidad y en rebeldía. ¿Han escuchado que cuando oramos a Dios le decimos: Señor, por causa de los que dudan, por causa de los que cuestionan, por causa de los que no creen, por causa de aquellos que aún sabiendo que es Dios, es decir, creen, saben que es Dios el que habla, dice, pero se rebelan. Porque hay muchos en el pueblo de Dios que sí creen. Hay muchos en el pueblo de Dios que saben que es Dios el que está hablando, pero no les importa. Se rebelan y dicen no. Aquellos líderes a quienes Dios les dio la tarea
de enseñar su palabra, de enseñar su voluntad. Dicen, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Y Dios les dice, sí, estás haciendo mi voluntad, pero no la estás haciendo conforme yo te dije. La estás haciendo como tú quieres hacerla, no como yo quiero. ¿Sabías eso, hermano Eliud? Que hay muchos líderes que predican la palabra, que hablan de Dios, pero no lo dejan hablar a Él. Desde que el pueblo entró al desierto, y el desierto es tipo y figura de ¿qué, hermano? Una prueba. De prueba. El Señor lo dijo, por eso los traje, entre otras razones, escucha, por el desierto 40 años. 40 años. Y para quienes no sepan lo que significan 40, hablando de la numerología, de la tipología, 40 años fueron dados porque durante 40 días los espías fueron ¿a qué? A ver la tierra. Y esos espías se rebelaron contra Dios, tuvieron miedo. Y dijo Dios, pues ahora, por causa de su rebeldía, así como fueron 40 días que fueron a supervisar la tierra que les di, ahora los traeré 40 años en el desierto, año por día. Para ti que no sabías eso. Bien. El desierto es tipo y figura de lucha y de prueba. El desierto es tipo y figura de tribulación y de angustia. Dios quiere y a veces nos lleva al extremo de la desesperación, de la angustia, para así poder mostrar su gloria en nosotros. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no somos sometidos a prueba, que si nosotros no sabemos y aprendemos a luchar, entonces, ¿cómo podremos decir que somos vencedores? Hace unos días, hablando con una mujer a la que le estamos dando palabra, le dije, hay mucha gente que dice que nunca ha caído y se jactan de decir, yo nunca he caído, yo tengo la victoria. Y le dije, pero ¿sabes algo? La victoria, la verdadera victoria no es de aquel que dice yo nunca he caído. Es de aquel que dice yo he caído, pero me he levantado. Desde que el pueblo de Israel entró a la tierra del desierto, a ese desierto, fue un proceso en el cual se rebelaban una y otra vez contra Dios. El pueblo empezó a maldecir a Moisés y Aarón y de esta manera maldecir a Dios por haberlos sacado de la esclavitud. Dice la Escritura, y esto lo leímos la semana pasada, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí a los 15 días, etc. Bueno, en el 3 voy a saltarme algunos pasajes porque ya lo leímos la vez anterior, para darle un contexto de lo que estaremos estudiando. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les dijeron, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Moisés fue, se quejó con el Señor y el Señor le dijo a Moisés, no te preocupes, Moisés, yo me encargo de esto. Yo me encargo de esto. En el 6 dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabrán que Yahweh los sacó de la tierra de Egipto. Es decir, no fui yo, no fue Aarón, fue Dios el que los sacó. Fue Dios. ¿Cuánta gente hoy adoran a sus líderes? Es que ese hermano, por ese hermano yo estoy aquí. Es que yo admiro al pastor, a mi pastor, porque bajo su ministerio yo nací. Déjame decirte algo. No es tu líder, fue Dios que usó a tu líder. Y si tu líder anda mal, tiene una explicación. Y es que Dios usa vasos de deshonra. ¿Para qué? Para traer vasos de honra. Y Dios usa vasos de honra para traer vasos de deshonra. Así que si estás aquí escuchando esto, si conoces de Dios ahora, es porque Dios fue quien te sacó, no tu líder. Porque así como te sacó a ti, también lo sacó a él un día. O a ella, quien sea. Recuerda que Dios sacó a Moisés primero de donde habitaba, en la tierra de Madián. Y la tierra de Madián estaba en el desierto. Dios sacó a Moisés del desierto para llevarlo a Egipto, a sacarte a ti, a sacar a su pueblo, de Egipto. Mañana, dice, en la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana verán la gloria del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés, el Señor les dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarse. ¿Se dan cuenta? Y dice la Escritura a partir del 13 que cuando llegaron una nube de codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Ese rocío era, dice, como semillas de culantro y tenía un sabor como de hojuelas con miel. Y el pueblo cuando lo vio dijo, ¿maná? ¿Qué significa maná, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice que el pueblo llamó maná a esa cosa. ¿Sí? Y la palabra maná significa, ¿qué es esto? Dice que lo recogían en el 21 cada mañana, cada uno según lo que habían de comer. Allá en el verso 36 dice, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Para que me entiendan mejor, un gomer, que fue lo que Dios ordenó al pueblo a través de Moisés, un gomer equivalía aproximadamente a 2.2 litros de capacidad líquida. De hecho, la palabra gomer suponen que significa olla pequeña. La palabra gomer significa olla pequeña, es decir, usaban unas ollas, porque pues eso es lo que sugiere la Escritura, o lo que dice la Escritura, unas ollas que tenían una capacidad de aproximadamente 2 litros con 2, es decir, algo así como 2,25 litros. ¿Me explico? Esa era la cantidad que Dios
le ordenó a Moisés que recogiera cada uno de ellos. ¿Por qué? Por familia. Y si había más en las familias, si eran familias numerosas, dice, podían recoger un poco más. Pero la orden fue, no guarden para el otro día y no recojan de más, solo lo que se coman. Y ahí empezó un problema, porque dice que la gente empezó a recoger más por si hacía falta. La incredulidad. Hermano Elliot, ¿la qué? La incredulidad. Siempre la incredulidad manifestándose en la gente. Y esa incredulidad lleva a rebelarse contra Dios. ¿Sabías que la duda es la semilla de la apostasía? La duda engendra ¿qué? Incredulidad. Y la incredulidad da a luz la apostasía. La gente dudó. Voy a recoger. Aunque Moisés haya dicho que solamente esta cantidad. No, yo me llevo más. Y recogió más. ¿Y sabe qué pasó? Al otro día, esa cosa, dice, esa semillita, se pudrió, apestó, terrible, debió oler muy mal. Y dice, y crió gusanos. Se agusanó. Y otra vez las quejas de la gente. Y Dios se enojó y le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo dejará de dudar de mí? Bien, prosigo. Dice en la Escritura que durante 40 años, eso fue lo que comieron ahí en el 35, y comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Eso es lo que comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Pero en ese espacio de tiempo sucedieron muchas cosas. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios infinidad de veces. Hay una escritura, no recuerdo ahorita, donde Dios dice 10 veces, dice 10 veces se han rebelado contra mí. Dios se las iba ¿a qué? Contando. Dios se las iba contando. Por si tú no lo sabes, hay mucha gente, y hace unos días recordaba eso, hay muchos líderes y muchas almas, muchas ovejas, que más bien diría yo muchas cabras, que han pretendido tentar a Dios con sus creencias, con sus herejías, con sus enseñanzas, con sus prácticas. Porque dicen, ¿qué? No pasa nada. No pasa nada. Esos predicadores que hablan que de la senda antigua, esos predicadores que hablan de que Dios castiga, de que Dios nos da duro, de que tenemos que ser pobres, que tenemos que sufrir para ser perfeccionados, están locos. Dios es que Dios de prosperidad. Y si somos hijos del Rey, entonces debemos ¿qué? Ser prósperos. Debemos ser juniors Jehová chiquitos, juniors, y ser prósperos, porque tenemos un Dios rico, tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y nosotros somos juniors, somos príncipes, y debemos ser ricos y ¿qué? Prósperos. Bien. Vamos a Números 11. Números 11, del 1 al 35. Dice así: habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida. Fíjense, en el segundo año. En el segundo año, a ver, permítanme. Perdón.
Éxodo 16, a ver. Dije números 11, estoy leyendo el 1, perdón. Números 11. Bien. Es el mismo pasaje de Éxodo 16, pero aquí entra con unos detalles muy interesantes que veremos poco a poco. Dice así, en Números capítulo 11, no 1, es que estaba yo leyendo el 1, perdón, me equivoqué al pulsar aquí. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y lo oyó Yahweh, y que ardió su ira. ¿Qué ardió, hermano Helio? Su ira. Su ira. ¿Sabes que cuando Dios está bendiciéndote a través quizá de la lucha, de la prueba, de la necesidad, de la angustia, de la enfermedad, y tú te quejas amargamente, no a Dios, no con Dios, sino contra Dios? Es muy diferente, hermano Helio. No es lo mismo que vayas y lleves tu queja a Dios, por decirlo de alguna manera. Yo lo explico de esta manera porque hay mucha gente que no lo entiende más que así. Si tú vas y te quejas, Job se quejó. Así como sufrió Job, ¿qué, hermanos? Se quejó. Él llevó su queja a Dios. Los salmistas, los escritores, los profetas llevaban su queja a Dios. Señor, es que, mira, Padre. Ellos no se quejaban contra Dios, escucha. Y entiende esto, no es lo mismo que le lleves tu queja a Dios, a que vayas y te quejes contra Dios. Porque ahí es cuando, ¿qué? Arde Su ira de su Dios. ira. Y lo oyó el Señor y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Importante, pon atención a esto. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Quién tuvo un vivo deseo? La gente extranjera. La gente extranjera. Y esto es clave, ¿eh? Esto es clave para la respuesta, hermano Casani. Que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Eso significa que iban más que solo israelitas, hermano Elliot. Iban más, ¿verdad? Iba gente que no conocían a Dios. Vieron sus milagros, porque eso es evidente que vieron todo lo que Dios hizo, pero no temían a ese Dios. ¿Sabían que los hebreos llevaban 2 tabernáculos en el desierto? Llevaban el tabernáculo de Dios, el que Dios le ordenó a Moisés que hiciera, y llevaban el tabernáculo de su Dios Renfam. Así lo dice la Escritura. O sea que el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, no estaban dispuestos a pagar el precio, no estaban dispuestos a servirle a Dios. Ajá. Y dice así: la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ah, cuando escucho a los hermanitos, a las hermanitas, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo comer sangre? ¿Qué tiene de malo sentarse con los incrédulos? ¿Qué tiene de malo tener un novio, tener una novia inconversos? ¿Qué tiene de malo tomarse una copita? ¿Qué tiene de malo fumarse un cigarrito? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Lo que pasa es que ustedes son fanáticos, ustedes son religiosos, ustedes son exagerados.
¿Qué tiene de malo? La gente en ese entonces dijo, ¿quién nos diera a comer carne? Porque empezaron a extrañar. ¿Recuerdan lo que leímos en Éxodo 16, donde dicen, qué días aquellos? Cuando nos sentábamos ante las ollas a comer, ¿qué? Carne, las ollas llenas de carne. ¿Cuántos cristianitos hoy extrañan su vida pasada? ¿Cuántos cristianitos hoy extrañan las pachangas, los vicios, los malos hábitos? Y por eso muchos sinvergüenzas, líderes y sus ovejas, han introducido porquería y media en medio del pueblo de Dios. Así como el pueblo de Israel, empezó ¿qué? A extrañar, a anhelar. Ellos no anhelaban la presencia de Dios. Ellos anhelaban lo que dejaron atrás. ¿Recuerdan por qué murió la mujer de Lot? ¿Tú me puedes decir, hermano? Sí, porque extrañó y no estaba dispuesta a dejarlo de allá. Volteó a mirar atrás. Uh-huh. ¿Cuántas mujeres de Lot hay en el pueblo de Israel que ahora todavía siguen mirando atrás? Lo que dejaron cuando Dios los sacó de donde estaban. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Fíjase, ahora resulta que ellos comían de balde, hermano Elliot, el pescado. Es decir, era gratis. No nos costaba. No nos costaba comer pescado allá, era de balde, es decir, era gratis, nos lo daban los egipcios. ¿Sabe qué estaban haciendo allí, hermano? Estaban negando la obra de Dios en ellos. Estaban llamándole a Dios mentiroso, porque Dios les dijo, los sacaré de la tierra de Egipto. ¿Cuánta gente clama a Dios cuando están en tribulación y le dicen, Dios, ayúdame, sácame, libérame? Y yo te prometo, Señor, servirte. ¿Cuántos le han dicho a Dios eso? Señor, si tú me sanas, si tú me ayudas, yo te ayudo, yo te serviré. Y cuando Dios los ayuda, cuando Dios los saca, entonces se olvidan de Él y empiezan a negar lo que Dios hizo en ellos. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Extrañaban el pescado, dice, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, que eran de balde, es decir, lo teníamos allí. Ellos estaban negando que estaban esclavizados, que el precio por comer pescado, el precio por comer pepinos, melones, cebollas, ajos, puerros, no sé qué cosa sea puerros. Si alguien por ahí lo sabe, envíenos un mensajito. El precio que pagaban por comer eso era el ser, ¿qué? Esclavos. Estaban negando al que los libertó. Le estaban diciendo a Dios, pues es que realmente Dios, tú no hiciste nada. Estábamos felices donde estábamos. Por eso existen los predicadores de la prosperidad. Porque según Dios los sacó de la esclavitud, pero ellos siguen habitando en Egipto. Así quizá muchos de ustedes
Dios los ayudó, Dios los sacó, Dios les cumplió. Muchos de ustedes hicieron promesas a Dios que jamás le han cumplido. ¿Cuántas promesas le has hecho tú? ¿O le hiciste a Dios? ¿Cuántas que nunca has cumplido? Y no porque no puedas cumplir, es porque no quieres cumplirlas. Porque el pueblo de Israel solamente quería los beneficios, querían que Dios los sacara de la esclavitud, pero no estaban dispuestos a pagar el precio. Así muchos de ustedes, cuando han estado en necesidad, en tribulación, han estado enfermos, han estado tristes, abandonados, solitarios, caídos, vencidos, y le han hecho promesas a Dios que ustedes en ningún momento han querido, y sí han podido, pero no han querido cumplirle. Solamente quieren escuchar que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es Padre amoroso. Y le dicen a Dios, Señor, dame. Pero cuando Dios les dice, ¿y tú qué me das a mí? Hace unos días le dije a un hermano, y escucha bien esto, escucha, porque esto es testimonio. Él trabaja en un trabajo, no diré en qué, donde arriesga su vida. Ya le mataron a 2 hijos y hace unos días balacearon a otro de sus hijos, a 3 jóvenes. Uno de ellos murió, el otro va saliendo, y a su hijo, como le metieron balazos en la cabeza, estaba grave, lo desahuciaron. Hace 2-3 días empezamos a platicar y le dije, ¿qué pasó, mi hermano? Dijo, va recuperándose. Contra todo diagnóstico, contra todo pronóstico, su hijo está recuperándose. Y estábamos platicando de algunas situaciones y le dije, ¿qué piensas hacer? No, pues yo esto y aquello. Bueno, Dios ya te cumplió. Dios ya te respondió con tu hijo. Ahora, ¿tú qué piensas hacer? Qué terrible es cuando necesitamos a Dios, necesitamos de Dios. Y le hacemos promesas a Dios. Y cuando Dios nos responde, cuando Dios nos da lo que le pedimos, nos hacemos ¿qué? De la vista gorda, decimos aquí. Como que decimos, bueno, dicen aquí en México, yo ya no lo digo, pero dicen aquí en México, hago como que la Virgen me habla. ¿Sí me explico? Nos hacemos los olvidadizos. Y muchos de ustedes viven así. Le hicieron promesas a Dios que nunca han cumplido, no porque no puedan, sino porque no quieren. Ya tienen lo que querían. Ya tienen lo que querían, ya tienes lo que le pediste a Dios, ¿cierto? Ya Dios te lo dio. Y no es porque Dios no sepa o porque a Dios lo engañes. Dios sabe lo que harás mañana, pasado. Él sabe todo de ti, pasado, presente y futuro. Pero Dios quiere mostrarte algo. Y Dios quiere ver en ti, aunque ya lo sabe, ya lo conoce, y quiere mostrarte a ti mismo que eres un mentiroso, que eres una mentirosa. Que solamente quieres los beneficios, no quieres las responsabilidades. Dice así, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Vamos más adelante.
En el verso 10 dice: y oyó Moisés al pueblo que se quejaba, que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿No engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte, si he hallado gracia en tus ojos que yo no vea mi mal. Después Dios le ordenó a Moisés que reuniera 70 varones, que fuera al tabernáculo, porque allí descendería él. Pero al pueblo dirás, santifíquense para mañana, y, escucha, comerán carne, porque han llorado en oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Yahweh pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices, dijo. Y la aborrecerán por cuanto menospreciaron a Yahweh, que está en medio de ustedes, y llorarán delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Yahweh respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Yahweh? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. 31. Y vino un viento de Yahweh y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino a otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. 2 codos, escucha. Para quienes no saben lo que medía un codo en la antigüedad, eran entre 45 y 55 centímetros, dependiendo lo que midiera el codo del gobernante de aquel entonces. ¿Escucha? Si su codo a la punta de sus dedos medía 35, a eso le llamaban un codo. Si medía 50, a eso le llamaban un codo. Ahora, entonces el pueblo estuvo levantado. Fíjese bien, supongamos que los codos de aquel entonces fueran de 45 centímetros. ¿O lo dejamos en 50 centímetros, hermano? Estamos hablando de que ¿era qué? 1 metro casi de altura de carne. Un día de camino de un lado y un día de camino de otro. ¿Se imaginan ese milagro tan asombroso que hizo Dios? Escucha, por eso es importante leer la Escritura bajo el contexto cultural, histórico, religioso, del tiempo en que fue escrito eso. ¿Estamos hablando de qué? De alrededor de entre 80 centímetros a 1 metro de altura de carne, de codornices. Dios dijo, ahí les va, para que traguen hasta que se hastíen. Dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió, ¿qué? 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento, y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada,
cuando la ira de Yahweh se encendió en el pueblo e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Al pueblo qué? Codicioso. Sabes que cuando tú anhelas, escucha, lo que dejaste, cuando tú anhelas prosperidad, cuando tú anhelas bienestar, cuando tú anhelas estar bien, no sufrir, no pagar el precio, ¿eres codicioso ante los ojos de Dios? Ellos, dice, codiciaron. ¿Qué codiciaron? Lo que habían dejado atrás. ¿Entiendes por qué el pecado de la herejía de la prosperidad es tan grave ante los ojos de Dios? Porque habla de gente codiciosa que anhela, que codicia lo que dejaron atrás. Quieren un carro nuevo, quieren una casa nueva, quieren la mejor ropa, el mejor calzado, quieren lo mejor. Eso es la prosperidad. Codicia. Codicia de cosas dañinas. Para poder entender esta respuesta, para poder darle respuesta a esta pregunta, tenemos que enumerar en secciones para considerar y analizar lo que hemos leído. Si fuiste analítico, si fuiste observador, notaste ciertos detalles, ciertas aparentemente contradicciones o discrepancias entre la misma historia que narra Éxodo 16 y la que narra Números 11. Sin embargo, no hay ni contradicciones, no hay discrepancias. Simple y sencillamente, se complementan. En Números vimos que había gente extranjera. ¿Mezclada con qué? Con el pueblo de Dios. Con el pueblo. Esos fueron los incitadores. ¿Sabes que en el pueblo de Dios hay mucho extranjero? Dice la Escritura que nosotros, los hijos de Dios, somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pero no se refiere a eso. Lo que significa cuando dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, lo que Dios nos dice es que nosotros no tenemos que codiciar lo que hay aquí en la tierra. ¿Sí me explico? No tenemos que codiciar lo que hay en esta tierra. Dice la Escritura que estamos en el mundo. Pero no somos ¿Pero qué? Pero no somos. somos del mundo. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú eres una verdadera hija de Dios, entonces no eres de este mundo. Estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Dice que eres extranjera, tu alma, eres extranjera y peregrina en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Solo estamos ¿qué? De paso. Estamos esperando porque nuestra patria, oye bien, escucha, nuestra patria no está aquí, nuestra patria está allá arriba. Nuestra patria no se llama México, ni Honduras, ni El Salvador, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Nuestra patria no es esta. Nuestra patria se llama ¿qué? Patria celestial. Cuando dice que los extranjeros que se mezclaron con ellos tuvieron un vivo deseo, se refiere a gente que no tenía temor de Dios.
gente que se introdujeron solamente para poder salir de ahí de Egipto, pero que no tenían la menor intención de servirle a Dios. Estaban allí por los beneficios, pero no querían pagar el precio. Hay hoy en medio del pueblo de Dios lo que la Escritura llama ¿qué? Cizaña. ¿Qué? ¿Cómo lo llama? Cizaña. Hay mucha gente en el pueblo de Dios anhelando, deseando, enseñando, codiciando lo que no es de Dios. Recuerden lo que les enseñamos, que la cizaña y el trigo se parecen tanto que en algún momento ¿qué? Se confunden, y quienes no conocen son llevados al engaño. Hay muchos extranjeros, es decir, muchos hijos del diablo, para decirlo de otra manera, y esto empieza desde los líderes. Hay muchos ministros del diablo, hay muchos líderes del diablo, hay muchos extranjeros hijos del diablo que están gobernando dentro del pueblo de Dios. Créelo, no lo creas, enójate o no te enojes, esa es la realidad. Hay muchos extranjeros, muchos paganos, muchos mundanos, muchos herejes, muchos impíos. Dios les llama a muchos de los que se dicen ser sus hijos, les llama inmundos y les llama impíos y les llama hijos de maldición y les llama hijos de perdición y les llama, ¿qué, hermano Elliot? Anatemas. Y déjame decirte que el anatema, es lo que es consagrado a Dios, lo sucio, lo inmundo, lo impío, lo que es de perdición, pero que es consagrado a Dios, sin posibilidad de ser redimido. Hay muchos en el pueblo de Dios que aparentemente fueron libertados, pero que no le sirven a Dios, sino que le sirven a su Dios para llevar a perdición al pueblo, al verdadero pueblo de Dios. Por eso el maestro dijo, y se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Dice, habla de los pastores, cuando dice que un verdadero pastor entra, ¿qué? Por la puerta. Y las ovejas oyen la voz del pastor, ¿y qué? Y lo siguen. Habla mucho acerca de la figura del pastor. Dice, pero el que no es pastor, el que no es dueño del rebaño, ve el peligro y ¿qué? Huye, porque no es el pastor, porque no es el dueño, y deja y abandona las ovejas. Además, el que no es pastor, dice, es salteador y no entra por la puerta. Y la puerta se llama ¿qué? Cristo. Entra por las trancas, decimos aquí en México. Se brinca ¿qué? La cerca. Y aparenta ser el pastor. Hay muchas congregaciones donde están impíos, salteadores, que se dicen pastores, pero que no lo son. Y no importa que tengan una congregación inmensa, porque dicen, es que había de ver, hermano, qué congregación tan grande tiene el hermano. Sí, pues, tiene el hermano, ¿verdad, hermano? Tiene el hermano. Pero déjame decirte que eso no garantiza que ese hermanito o esa hermanita sea verdaderamente llamado por Dios. Fue puesto por Dios, sí, pero porque Dios tiene propósitos. Y tal vez esto no lo entiendas tampoco, y no lo aceptes. Pero hay muchos impíos, inmundos, que están gobernando al pueblo de Dios, o en el pueblo de Dios. Les dije, conforme a Números 11:4, que fue la gente extranjera que se mezcló con ellos quienes tuvieron un vivo deseo. Recordando que el pueblo que salió de Egipto era una mezcla de diferentes etnias, pueblos,
que también estaban esclavizados en Egipto. ¿Recuerdan eso? Ujú. Y quiero hacer una pregunta porque quiero entrar en un tema muy interesante aquí. ¿Recuerdan cuando Moisés tomó a una mujer cusita por mujer? ¿Sí recuerdan eso? Sí. ¿Recuerdan que sus hermanos Aarón y María murmuraron contra Moisés? Porque Moisés despidió a su mujer y a sus 2 hijos. Los mandó de regreso a Madián con su suegro. Y él, listo, pues tomó una mujer cusita, como mujer. No dice como esposa, dice como mujer. Para quienes no lo saben, la antigua nación de Cus, para aquellos que han leído en la escritura la palabra Cus era una nación de aquel entonces, lo que ahora se conoce como Etiopía. Han leído en el libro de los Hechos del etíope funcionario de Candace, al cual Dios envió a Felipe para que le hablara y lo bautizara en el carro. ¿Recuerdan ese etíope? Y por si no lo saben, la palabra Cus o la palabra etíope, que es lo mismo, en la antigüedad se conocía como la nación de Cus y ahora se le conoce como la nación de Etiopía. La palabra etíope significa negro. Negro. Así que si te dicen, oye mi etíope, lo que te están diciendo, oye mi negro. ¿Sí me explico? Moisés tomó una mujer que negra. La tomó por mujer. Esa fue la razón por la cual Aarón y María, hermanos de Moisés, se levantaron contra Moisés. Murmuraron contra él. El pueblo que salió de Egipto era una mezcla ¿de qué? De diferentes naciones. Sin embargo, vemos que aún en ello Dios es tan perfecto, pero tan perfecto. Hace lo que hace de una manera tan asombrosa. Cuando yo estudio estos detalles, que para muchos no son importantes, son irrelevantes, por ejemplo, en los capítulos donde habla de las genealogías, hermano Elliot, nos encontramos tanta riqueza y tanta explicación a tantas cosas de la Escritura. Si Dios permite, en la próxima enseñanza les diré de dónde desciende la nación de Etiopía, de dónde descendía la nación de Cus. Solo les adelanto algo. ¿Sabían que la nación de Cus, los cusitas, o lo que ahora son etíopes, son primos de Israel? Ay, caray, son primos de Israel. ¿Sabías eso, hermano Eli? Son primos de Israel. Así como los árabes. Los árabes son primos de Israel. ¿Y saben por qué? Porque descienden todos de una misma línea genealógica. Vamos, se los facilito para quienes quieran averiguar durante estos días. Todas esas naciones descienden de Noé. Los dejo con eso. ¿Te parece, hermano? Para que durante la semana estén pensando y para quienes quieran averiguar, para quienes les guste investigar. Vean que aquí no les estamos enseñando cosas que no tengan que ver con Dios. Hermano Elliot,
Gracias, mi Señor eterno, Dios del cielo y de la tierra. Te amo, la honra y la gloria, mi Señor. Y hoy un culto no más, sino un culto maravilloso. Porque hoy pudimos sencillamente, mi Señor, honrarte y alabarte con nuestros cuerpos, tus cuerpos que tú creaste, porque hay un propósito en cada parte de nosotros, mi Señor. No nada más nos pusiste manos por poner ni ojos, ni articulaciones, ni gesticulaciones, ni garganta, ni cabello. Cada detalle que tú pusiste en el ser humano es importante, porque esa herramienta es un distintivo, Señor, para darte honra y gloria, mi Señor. Gracias por tu palabra, porque aprendemos cosas nuevas, mi Señor eterno. Llenas nuestro ser de tu espíritu, de esos ríos de agua viva, Padre. Solo te pedimos que tú la hayas incrustado, la hayas sellado y le hayas dado esa permanencia, Dios, para los que quieran aprender, los que tú has destinado, Dios, para salvación. Bendito Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Recuerden, escudriñen las Escrituras. Siempre se lo recordaremos. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor. Bendiciones. Shalom Adonai.